el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señores ministros, doctor Yesid Reyes, ministro de Justicia, había visto al ministro del Interior, doctor Cristo, señores negociadores, doctor Sergio Jaramillo, doctor Humberto de la Calle. No hay mal que por bien no venga. Habíamos aplazado 3 veces este debate y considero que no hubo un mejor momento, una mejor ocasión, una mejor circunstancia para hacerlo que hoy. Creo que era el momento oportuno para este debate, el momento indicado primero para hacer un gran reconocimiento del trabajo de los señores negociadores de paz en La Habana. Como colombiana, no puedo dejar de regocijarme con las noticias de la semana pasada. Creo que todos pudimos sentir el pulso de la opinión pública, en donde empezó a renacer la esperanza, y una esperanza mucho más cierta, mucho más cercana, a partir de ese anuncio importantísimo del miércoles, a partir de ese estrechón de manos entre el comandante de las FARC y el jefe de Estado colombiano, porque de verdad ese sueño acariciado por tantos años en Colombia empezamos a hacerlo, a sentirlo una posibilidad más grande de realidad. Y es que los conflictos internos y las guerras civiles son los conflictos más difíciles de terminar por la vía de la negociación. William Sarman, uno de los estudiosos más reconocidos en el mundo sobre el tema de los conflictos internos, reconoce que solo entre la tercera parte y la cuarta parte de los conflictos internos del mundo moderno se han superado a través de una negociación. Y sin embargo, sigue siendo la negociación política éticamente y políticamente superior a la victoria arrasadora sobre el enemigo. Solamente quisiera hacer una recomendación, señores negociadores. La Biblia dice algo muy sabio. Dice: las pequeñas zorras terminan por acabar los grandes viñedos. En el día de hoy pude sentir eso. Hay una amenaza sobre esa esperanza y sobre esa alegría que es necesaria para adelantar este proceso, y comienza con disparos de todas partes. El primero que se da hoy al saber que el país no conoce efectivamente el acuerdo al que se ha llegado sobre justicia transicional. Como una solicitud muy particular, yo quisiera pedirle a los señores negociadores que nos hagan conocer cuanto antes los términos del acuerdo, para que no vengan esas pequeñas zorras a acabar y a envenenar el viñedo, como dice la Biblia. Es una sabia recomendación, porque hoy empieza a haber una especie de aureola gris sobre toda esa luminosidad de esperanza que se consiguió la semana pasada. Yo me quiero referir aquí a varios temas que se anunciaron dentro del Acuerdo de Justicia Transicional. En este acuerdo se anuncia por primera vez el reconocimiento de las FARC a una jurisdicción especial, jurisdicción que tendrá la misión de investigar, juzgar, condenar, sancionar y condenar las graves violaciones a los derechos humanos, las infracciones graves al derecho internacional humanitario y los delitos de lesa humanidad. Esto quiere decir que ya se empieza cumpliendo con uno de los requisitos fundamentales dentro del derecho internacional, y es que no habrá amnistía para esta clase de delitos. Durante muchos meses hemos estado escuchando la letanía de paz versus impunidad. Yo creo que lo que se nos anunció el miércoles es que se nos dice que sí es posible conseguir la paz sin impunidad, pero es que hay que entender cuál es la definición de impunidad para los organismos internacionales. La impunidad consiste en dejar de investigar, en dejar de juzgar y en dejar de sancionar. La impunidad no quiere decir, como se le ha pretendido vender a la opinión pública colombiana, que la impunidad, la no impunidad tiene que ser equivalente al pago de pena de prisión.
porque algo que queda claro de los instrumentos internacionales que obligan a Colombia es esa obligación del Estado de investigar y de sancionar, pero no existe en ningún instrumento internacional un estándar internacional sobre la pena ideal, sobre el tipo de pena, sobre el monto de la pena, sobre los mecanismos con que ha de pagarse la pena, y en Colombia pretendemos a veces ser más papistas que el Papa. Nos dicen, pero es que aquí tiene que imponerse las mismas penas que señala la Corte Penal Internacional. Se les olvida que a la Corte Penal Internacional llegan cuando el Estado no ha sido capaz de resolver por sus mecanismos institucionales y de justicia las graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad. De tal manera que lo primero que hay que reivindicar es que los propios instrumentos internacionales reivindican la posibilidad de darle solución a los conflictos de una manera negociada, recurriendo al propio contexto nacional. Aquí nos aplican una medida los detractores o digamos los adversarios de estos procesos, nos quieren aplicar la medida de los tribunales internacionales, de la Corte Penal Internacional, olvidando que la recomendación de del propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es que no puede haber un modelo único y que esta justicia transicional se desarrolle y se mide en el contexto por la simple y sencilla razón de que cada conflicto es muy particular, por la simple y sencilla razón de que estamos hablando de una transición y la justicia transicional es una especie de puente que se debe construir para pasar de una situación de conflicto a una situación de paz, puente que se debe construir según la necesidad del río que haya que atravesar. En lo que yo he podido leer, en lo que ha podido conocer la opinión pública, el acuerdo que se nos presenta en La Habana es un acuerdo importantísimo que derrota la idea y el argumento de la impunidad. Si la entendemos efectivamente, no como la exigencia de prisión o de cárcel, porque no hay ningún instrumento internacional que nos haga decir que es indispensable que se paguen tantos o X años de prisión o de cárcel y de determinado tipo de prisión. Pero es que además, la justicia transicional no puede resolverse únicamente en el tema de los juicios penales. La justicia transicional es mucho más que eso. Porque los juicios penales sí son necesarios, pero no son suficientes. Los juicios penales no son suficientes para dar la satisfacción a los derechos de las víctimas. Los juicios penales no son suficientes para aportar toda la verdad. Ya tenemos una experiencia importantísima en Colombia, la justicia transicional de la Ley de Justicia y Paz. Después de 10 años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz, de los 1.400 postulados, apenas se han producido 30 sentencias que implican la condena de 112 postulados. Las indemnizaciones que se han dado a las víctimas, a las 3.000 víctimas que han sido indemnizadas a través de Justicia y Paz, no han corrido por cuenta de los postulados sentenciados, apenas han aportado un 6% de los bienes para cubrir las indemnizaciones que reclaman las sentencias en favor de las víctimas. Los procesos y los juicios penales son necesarios, pero no son la parte fundamental de la justicia transicional. Es necesario entonces tener en cuenta que esa justicia tiene un fin, y es el fin de la paz, y de esa manera tendrá que construirse como se construye, como lo anuncia la construcción de los acuerdos anunciados la semana pasada, de acuerdo a la medida de nuestro conflicto y a la medida de nuestra necesidad de superación del conflicto. Algo que es muy importante dentro de este anuncio y en lo que también se ha tratado de confundir a la opinión pública es el tema de la aplicación de la justicia transicional para los militares. Algunos han dicho que se está tratando de igualar a los militares con los miembros de las FARC. Eso no es cierto. Aquí no se está igualando en el problema. Aquí estamos buscando una igualdad en las soluciones. Qué buena y qué esclarecedora la entrevista que dio el general Mora el domingo pasado en El Tiempo. El general Mora
de verdad, una persona que merece todo el reconocimiento porque ha obrado con una grandeza sin igual en este proceso de negociación, buscando la mejor salida para el problema de los militares que han cometido delitos o crímenes de lesa humanidad o graves infracciones al derecho internacional humanitario en medio del conflicto, porque hay que reconocer que eso ha sido así. Un conflicto tan largo, un conflicto tan prolongado, una guerra tan larga como la colombiana no puede ir produciendo sino degradación en los mismos mecanismos del conflicto y en los mismos actores del conflicto. Pues bien, el general Mora reivindica esta salida porque dice no podía pasar aquí lo que ha pasado en la solución de otros conflictos, y es que los actores armados que negociaron con el Estado quedaron libres, se amnistiaron y sin embargo para los militares no hubo una solución simétrica. El general Mora habló de la simetría y yo quiero un poco explicar por qué es necesario no que en la misma mesa se resuelva el tema de la justicia transicional para los militares, pero que sí bajo el amparo, bajo la sombrilla de la negociación de este proceso de paz se le dé la solución a los militares. Es que este problema sé que también ha preocupado al Centro Democrático y el Centro Democrático presentó 3 propuestas de solución el año pasado. Una, el fuero militar ampliado. Otra, un tribunal ad hoc y la reapertura de todos los procesos desde el año de 1980. Eso indica que tienen la misma preocupación, pero la solución que aportan no es la solución válida, porque es que cualquiera de esas soluciones tomadas de una manera unilateral por el Estado podrían significar autoamnistías. Las autoamnistías no son solamente las de las dictaduras del Cono Sur. Se entiende por autoamnistía cuando el Estado, de manera unilateral, concede beneficios o privilegios para sus propios agentes que han violado de manera grave los derechos humanos. Las salidas que propuso, las salidas jurídicas del Centro Democrático son salidas que no hubieran resistido un minuto el escrutinio de los ojos de los organismos internacionales de justicia. Por eso es necesario reivindicar la salida para los militares dentro de la sombrilla de estas negociaciones de paz. Pero es que además, esa reivindicación también nos va a ayudar a construir la verdad, porque el proceso de los militares dentro de la justicia transicional que se está creando a través de lo anunciado en la mesa de negociación de La Habana supone que haya un reconocimiento y que dejemos de hablar de las manzanas podridas o de algunos cabos sueltos en el ejército. Para poder aplicar este tipo de justicia transicional habrá que llegar a reconocer que hubo estructuras dentro del Estado que permitieron la violación grave de los derechos humanos y la violación grave del derecho internacional humanitario y la comisión de delitos de lesa humanidad. El hecho que estemos enfrentándonos a más de 2.000 homicidios agravados, porque no me gusta llamarlos falsos positivos. El hecho que nos estemos enfrentando a la investigación de más de 2.000 homicidios agravados, que tocaron o que tuvieron ocasión por parte de militares que pertenecen a más de 180 batallones en el país, nos están mostrando que no se trata solamente de manzanas podridas, que no se trata solamente, literalmente, de cabos sueltos, sino que aquí ha habido unas estructuras dentro del Estado que han permitido las graves violaciones de los derechos humanos. Y esto hay que resolverlo y asumirlo dentro de un marco de justicia transicional. Por eso es tan importante este acuerdo que se nos presenta, porque este acuerdo va directamente en términos de construir la verdad para este país. Y es que del tamaño de la verdad que construyamos en este proceso será el tamaño de la paz que tendremos los colombianos. Pero también es importante el hecho de que se haya hablado de que en esta justicia tendrán que responder los terceros. Hay cientos de terceros, de particulares, de miembros de la sociedad civil que deben cuentas a la sociedad y a la justicia por razón de su cooperación en este conflicto, por razón de la financiación, por razón de la promoción de los
perpetradores de estas violaciones de los derechos humanos. Y este tema no estaba resuelto en la Ley de Justicia y Paz. La Ley de Justicia y Paz dejaba como resultado que si dentro de Justicia y Paz se tenía el conocimiento de auspiciadores, ganaderos, agricultores, de los temas de paramilitarismo, tuvieran que responder de una manera distinta y tuvieran que ir ante la justicia ordinaria exponiéndose a una pena muchísimo mayor de la que tenían que pagar los paramilitares cobijados en la Ley de Justicia y Paz. Entonces, la propuesta que sale, la propuesta que hemos conocido de que esta justicia transicional cobije de igual manera, con los mismos beneficios, pero en aras de la verdad, a guerrilleros, a militares que hayan incurrido en las graves violaciones de los derechos humanos y a terceros que hayan estado asociados a la comisión de estos delitos o hayan auspiciado la financiación del fenómeno paramilitar o aún a terceros en líderes de organizaciones civiles, activistas sociales que también tienen deudas pendientes con la justicia, puedan responder a través de este nuevo mecanismo de justicia transicional que se va a crear en el país y que saldrá de este Congreso, porque eso es otra cosa que hay que aclarar. El acto legislativo que fue presentado por el Gobierno de ninguna manera pretende conceder facultades extraordinarias al presidente para legislar sobre este tema. El tema de justicia transicional tendrá que salir de una ley estatutaria, expedida, estudiada, debatida por este Congreso. Seremos nosotros, señores congresistas, los que implementaremos estos acuerdos a través de la creación de esa Jurisdicción Especial de Paz. Una pregunta para los señores negociadores. Leyendo los acuerdos, hay una cosa que no me queda clara. Yo entiendo perfectamente que las personas que colaboren y que permitan hacer una justicia rápida, que colaboren con toda la verdad, tengan todos los beneficios que se les dan escalonadamente, bien al que colabora con la verdad, con un sistema de reclusión o de restricción de sus derechos de libertad y con 5 a 8 años de condena. Los otros que colaboren un poco más lentamente o que no hayan querido desde el principio acogerse a la verdad, tendrán entonces que pagarlo en una prisión normal, ordinaria. Pero lo que no me queda claro es por qué los que no colaboren de ninguna manera, porque queda esa opción, los que no colaboren de ninguna manera con la verdad, se les va a dar una pena de 20 años. Eso no lo entiendo. Porque en principio, si no colaboran de ninguna manera con la verdad, debería dárseles el mismo tratamiento que pasó en la Ley de Justicia y Paz, y es que tienen que responder de la misma manera que tendrían que responder en la justicia ordinaria, porque para estas violaciones graves de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad tendrán que pagar 40 o 60 años de cárcel. Otro tema que empieza a sonar y a sonar muy fuerte es el tema de la participación política. A mí me extraña que una sociedad que se precie de ser democrática se pregunte si es posible, después de que haya un proceso de paz, después de que hayan respondido por los hechos y atrocidades que han cometido, después de que han dicho la verdad, después de que han contribuido a la reparación de las víctimas, sea imposible participar en la política. Es que si estamos negociando, partimos que hay un conflicto que tuvo una base política. Pueden o no estar o no existir más las causas ideológicas, eso será materia de otro debate, pero las causas políticas que dieron lugar a ese conflicto se reconocen cuando se está negociando. Y el camino normal, después de una negociación, de reconocer, de pagar, de asumir las culpas y de reparar a las víctimas, pues no puede ser otro que el camino de integrarse a la democracia a través de la participación en política. Yo creo que este Congreso tiene que estar preparado para introducir una gran modificación al marco jurídico para la paz, porque el marco jurídico para la paz le niega la posibilidad de la participación política a los autores de graves crímenes y de crímenes de lesa humanidad. Quiere decir que le niega la participación política a los máximos responsables. Y son ellos, señores, son los máximos responsables en la comisión de estos delitos quienes pueden aglutinar
a sus antiguas fuerzas para convertirlas